les estaba diciendo justamente que las palancas propiamente dichas, que son aquel sistema que es el sistema mecánico que transmite bajo estas condiciones, es decir, relación de transmisión variable con rodadura pura, sería el caso de un par de ruedas que en vez de ser circulares, o sea, circunferencia, son unas elipses. ¿Ah? Tendríamos una elipse y otra elipse. ¿No? En ese caso, ese tipo de mecanismo no lo hemos puesto porque no lo hemos encontrado, disculpen, pero es de poco uso. Generalmente siempre les digo que las viejas imprentas, las viejas máquinas de las imprentas tenían sistemas para sacar el papel, que ustedes han visto que la impresora le da una cierta aceleración cuando saca el papel, y mecánicamente lo hacían de esa manera. ¿Ah? Bien, si el punto M se mantiene fijo y por lo tanto la relación es constante, pero el punto P de contacto se encuentra fuera de la línea que une los centros, entonces vamos a tener deslizamiento. Entonces, en ese caso, vamos a tener a los engranajes, el sistema mecánico que vamos a obtener, que va a transmitir bajo estas condiciones de transmisión, que son relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento, van a ser los engranajes, que son estas piezas que se están moviendo acá, y que, fíjense que tienen mucha relación con ¿quién? Con las ruedas de fricción. Pero al contrario de las ruedas de fricción que son lisas, estas ruedas son ruedas dentadas, o sea, tienen dientes. Estos se llaman dientes. Ya lo vamos a analizar. Y finalmente, si la relación de transmisión es variable, es decir, que el punto M varía sobre la línea que une los centros, su posición, y el punto P se encuentra fuera de la línea que une los centros, ¿sí? Entonces va a haber deslizamiento. Entonces, en ese caso, vamos a tener el sistema de transmisión por contacto directo denominado levas. Las levas, entonces, son aquel sistema mecánico que transmite bajo la condición de relación de transmisión variable y rodadura con deslizamiento. Es decir, que acá las levas, que son esta parte que está acá, que se ve poquito, pero básicamente son como óvalos, no son circunferencias, sino que es una especie, hay una parte que es una parte de una circunferencia, pero además hay una saliente. ¿Sí? Eso cuando rota, lo que va a hacer es mover a otro eslabón, que va a ser el seguidor, para hacer alguna determinada función. Estas son las levas. Bien, entonces, los cuatro, entonces, las palancas rodantes, o sea, los sistemas de transmisión por contacto directo entre superficies, entonces están conformadas por las ruedas de fricción, por las palancas propiamente dichas, por los engranajes y por las levas. Todos elementos rodantes, básicamente. Bien. Vamos a ir analizando hasta donde podamos, ¿sí? A los distintos casos. En el caso ya de palancas rodantes, de palancas propiamente dichas, en el apunte están definidas para el caso justamente de dos palancas que tengan la forma justamente de dos elipses.
Está definida básicamente toda la teoría correspondiente y cómo se diseña, solamente para que ustedes lo tengan y si alguna vez lo necesitan lo vean. Nos vamos a dedicar más al caso de ruedas de fricción, a los engranajes y puede ser que lleguemos a ver el tema de levas, aunque ya estamos por muy poco tiempo, pero vamos a intentarlo. De cualquier manera siempre van a tener los apuntes que lo vamos a elevar a la plataforma. ¿Ah? Bien, comencemos con ruedas de fricción. Las ruedas de fricción entonces, como hemos dicho, sería aquel sistema que va a transmitir el movimiento bajo la condición de rodadura pura y relación de transmisión constante, para lo cual el punto de contacto entre los dos perfiles siempre tiene que estar sobre la línea que une los centros. Como ustedes verán, siempre, sea el punto que sea de contacto entre estas dos ruedas, el contacto se va a hacer sobre la línea que une los centros. Y por el otro lado, los radios que se ponen en juego acá es básicamente los radios de cada rueda, y sea el punto que sea de la circunferencia que se pone en contacto con la otra, siempre los radios van a ser los mismos. Por lo tanto, la relación de transmisión también va a ser constante. Bien. Si podemos decir algo más sobre este sistema antes de pasar a otra cuestión, lo que hemos dicho entonces, que el punto M va a permanecer fijo, por lo tanto la relación va a ser constante, y el punto P siempre va a estar sobre la línea que une los centros, y entonces vamos a tener rodadura pura. Como ya vamos a ver, para que estos dos cuerpos puedan transmitir movimiento de este eje a este eje, lo va a tener que hacer a través de la fricción, por eso se llaman ruedas de fricción, que va a estar generada en la superficie de contacto entre las mismas. Y podemos encontrarnos con, como vamos a ver un poquito más adelante, y se ven en estas dos muestras, en estas dos gráficas, las ruedas de fricción pueden ser externas, ¿sí? Como en el caso que tenemos acá, que es este mismo caso. Acá estamos viéndolo de costado, ¿sí? En la dirección de los ejes, y aquí lo estamos viendo, digamos, en forma frontal. Son dos vistas diferentes del mismo mecanismo. Entonces, las ruedas son exteriores cuando el contacto es externo, y las ruedas son interiores cuando el contacto es interno a una de ellas. Entonces, tengo a esta rueda dentro de esta otra rueda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Básicamente está en el hecho de que si este eje gira en sentido horario, el eje de salida va a ser en sentido antihorario. Es decir, la transmisión a través de ruedas de fricción externas van a invertir el sentido de rotación del eje de entrada y del eje de salida. En cambio, en el caso de las ruedas internas, vamos a tener que el sentido de rotación de la rueda de entrada y el de salida van a ser las mismas. Es decir, no se invierte, mejor dicho, se mantiene el sentido de rotación del eje de entrada y el eje de salida. Si es horario, la salida va a ser horario, o al revés. Esto va a depender de las necesidades que nosotros tengamos, o de, si no nos interesa mantener el sentido, bueno, no hay problema, o en el caso que sí necesitemos
mantener el sentido de rotación del eje entrada y el eje salida. Por otro lado, este sistema, en relación con los tamaños, este sistema siempre va a ser más compacto que este otro sistema. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra cosa más podemos decir de este sistema mecánico? A medida que hemos estado estudiando los conceptos cinemáticos, los mecanismos, ¿sí? Vimos que este mecanismo surgía de la aplicación de la cuarta ley de las transformaciones, pero también constituye una de las paradojas de la ecuación de Gröbler. Acuérdense que esto también es una pregunta de parcial, ¿sí? En el cual, ¿por qué es una paradoja? ¿Cuál era la cuestión de que tenía que ver con las paradojas? Y era la cuestión que tenía en cuenta a la ecuación de Gröbler, que la ecuación de Gröbler o de Kurzbach era la que nos daba los grados de libertad que tenía un mecanismo. Y si nosotros aplicábamos la ecuación de Kurzbach o de Gröbler a este sistema conformado por tres eslabones, donde son las dos ruedas más el bastidor, y le aplicamos la ecuación de Kurzbach, de los grados de libertad, nos daba que esto es una estructura. Es decir, no se debería mover, pero resulta que es un sistema mecánico que me va a permitir transmitir movimiento entre dos ejes, ¿sí? Y que tiene un grado de libertad. Esto estaba íntimamente relacionado con el hecho de que la ecuación de Gröbler o de Kurzbach, y sirva como recordatorio y también pregunta de algún cuestionario, estaba íntimamente relacionado con el hecho de que la ecuación de Kurzbach o de Gröbler no tiene en cuenta la forma de los eslabones, ni los tamaños de los eslabones, sino solamente la cantidad de eslabones que intervienen en el eslabonamiento. Entonces, en este caso, ¿por qué esto es un mecanismo y no es una estructura? Por el hecho de que hay una relación geométrica entre los radios de estas dos ruedas y la distancia entre ejes, ¿sí? Acuérdense, esto es posible porque la suma de los radios de las dos ruedas es igual a la distancia entre ejes. Por eso es que esto no es una estructura, sino un mecanismo. Bueno. Entonces, bien, para que estos dos sistemas, para que este sistema pueda transmitir movimiento, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar que exista una determinada fuerza que entre estas dos superficies. O sea que en este punto de contacto exista una fuerza de fricción. Este sistema, como vamos a ver y lo vamos a decir varias veces, es la forma más simple para transmitir movimiento entre ejes paralelos. Y es mediante el uso de estas ruedas cilíndricas lisas, en las cuales la transmisión se va a realizar, como les dije, por una fuerza que va a actuar en la superficie de contacto de estas dos ruedas. Entonces, debido a esa fricción que voy a generar acá, voy a lograr la transmisión de movimiento de una rueda a la otra, ya sea de un lado
o del otro. ¿Cómo podríamos generar esa fuerza entre estos dos eslabones o cuerpos o ruedas? Una forma sería geométricamente calcular este sistema tal que la distancia entre ejes sea menor que la suma de los radios. Entonces, ¿qué va a suceder? Es lo que vimos también con el caso de cuando hablábamos de estructuras, y decíamos estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas. En ese caso, cuando nosotros queramos armar este sistema, si esta distancia es menor que la distancia entre los ejes, va a suceder que nosotros vamos a unir a esta rueda con el bastidor a través de este perno, de este eje, pero cuando queramos ensamblar esta rueda al bastidor a través de este eje, y el agujero de esta rueda y el agujero en el bastidor no van a coincidir. Entonces vamos a tener que hacer una fuerza, ¿sí? Una fuerza para hacer coincidir esos dos agujeros de tal manera de colocar el eje correspondiente. ¿Qué va a dar como resultado? Y que este sistema va a quedar precargado, o sea, va a haber una fuerza en el contacto entre estos dos elementos. De ahí logro esa fuerza para generar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es función de quién? De este elemento que llamamos mu y que se llama coeficiente de fricción, y de esta n, que es la reacción de vínculo, es la reacción de estos cuerpos a esta fuerza que yo estoy generando, ¿sí? Otra manera de generar esa fuerza para no hacer no un sistema precargado, o sea, lo puedo precargar, pero haciendo, por ejemplo, un diseño en el cual este eje sea un eje que no sea fijo en el bastidor, sino que pueda deslizarse. Entonces, a través de un dispositivo mecánico, nosotros podríamos hacer que este eje pueda desplazarse en una dirección, o sea, en contra de esta otra rueda, de tal manera que yo puedo tarar significa regular esta fuerza y aumentarla o disminuirla a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Entonces, si yo necesito más fuerza, entonces con este sistema, este dispositivo, voy a hacer que esta rueda se acerque más a esta otra, generando una fuerza mayor. Entonces, la reacción, voy a manejar el valor de esta reacción. La otra manera de aumentar este coeficiente de fricción, esta fuerza de fricción, es trabajando sobre el coeficiente de fricción, donde el coeficiente de fricción depende del material, básicamente, del material con que estén construidas estas dos ruedas. O el trabajo que le hagamos sobre la superficie de contacto, que es básicamente aumentarle la rugosidad, ¿sí? Para que de esa manera exista un mayor coeficiente de rozamiento. O vulcanizar la superficie. Vulcanizar la superficie significa colocarle una goma, como pasa con las suelas de las zapatillas, que las vulcanizamos, colocándole las suelas. Entonces, de esa manera, aumento el coeficiente de fricción que hay entre estas dos ruedas, aumentando el coeficiente de fricción. Bueno, el tema pasa por el hecho de que, como vamos a ver un poquito más adelante, nosotros vamos a poder transmitir movimiento de, por ejemplo, de esta rueda a esta rueda, o sea, de este eje a este eje, gracias a esta fuerza de fricción que va a haber acá. ¿Hasta dónde? Esta fuerza de fricción me va a generar una cupla de fricción.
¿cuál sería la cupla? La cupla de fricción va a ser esta fuerza multiplicada por el radio. Ahora, supongamos que esta fuese la rueda motora. Esta va a ser la rueda conducida. Esta va a estar, como es la conductora, está unida a un motor. Y esta está unida a una resistencia, algo que yo debo mover. Entonces, si aumenta la carga sobre esta rueda, ¿sí?, la cupla resistiva, es decir, la fuerza que me genera esa resistencia, multiplicada por el radio, que sería la cupla resistiva, podría llegar a ser mayor que la cupla de fricción, o sea, la cupla que se genera acá por la fricción, multiplicada por el mismo radio. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Y por más que yo trate de transmitir movimiento de acá a acá, va a pasar que en este punto vamos a estar transmitiendo, pero va a comenzar a haber deslizamiento. Es decir, esta rueda va a empezar a patinar. Las dos ruedas van a patinar una respecto de la otra. Es decir, se va a transformar esta junta en una junta semijunta en vez de ser una junta completa. Acuérdense que para que yo pueda transmitir de este eje a este eje, acá la junta debe ser completa en el sentido de que que tiene que restringir 2 grados de libertad y permitir uno solo. ¿Cuál es el grado que puede permitir? Es que esta rueda rote solamente. Si esta junta permite que esto rote, pero a la vez que deslice respecto de esta otra, es porque acá tenemos una semijunta. Y eso no puede pasar, porque ¿qué va a pasar? Que acá, debido a ese deslizamiento, se va a producir fricción, pero fricción en el sentido de que del desplazamiento entre dos cuerpos, y eso genera calor. Y el calor va a hacer que estas superficies se destruyan. Por lo tanto, no podemos permitir eso. Bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que vamos a ver un poquito más adelante y que lo voy a volver a repetir, que este sistema mecánico va a servir hasta cierto punto, ¿sí? En el concepto de transmitir movimiento, de transmitir fuerza. Vamos a poder transmitir hasta cierto límite. A partir de ese límite, vamos a tener que usar algún otro sistema mecánico que me permita transmitir con más torque y en otras situaciones. ¿Ah? Bien. Veamos entonces el caso de las ruedas de fricción y analicémoslas un poco en cuanto a el diseño. Entonces, estas ruedas de fricción estarían representadas por el caso más conocido y que nos rodea todos los días, y es el hecho de una rueda rodando en el piso, ¿sí? Esto sería el caso de un auto, la rueda de un auto, la rueda de una bicicleta, la rueda de una moto, lo que ustedes piensen, rodando sobre el piso, ¿no? Eso es el caso más clásico de rueda de fricción. Y después existen otros casos que estarían conformados como estas dos ruedas de contacto externo o estas ruedas de contacto interno. Acá, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que se cumple lo que habíamos dicho. Esta rueda, este sistema mecánico realiza la transmisión del movimiento bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura pura. Relación de transmisión constante porque los radios
radios, ¿sí? Los radios, por lo tanto, a esta distancia, O2M y O3M, porque este sería el punto M y el punto P a la vez, como hemos visto antes, se van a mantener constantes. Y por otro lado, el contacto siempre va a estar sobre la línea que une los centros, por lo tanto la rodadura va a ser constante. Como les dije anteriormente, como esto no puede haber deslizamiento entre esta rueda y esta rueda, ¿sí? La velocidad que hay en este punto tiene que ser la misma, como lo vimos en el caso, en la teoría, que estas dos velocidades, las velocidades lineales del punto, de este punto P como perteneciente a 2, del punto P como perteneciente a 3, ¿sí? Tienen que tener la misma velocidad. Por lo tanto, esta junta es una junta completa, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos en la geometría? Tenemos los radios correspondientes, el radio R3, el radio R4, y la distancia entre los dos centros, O3, O2, que se llama distancia entre ejes. ¿Ah? Tenemos la relación tenemos la velocidad angular, omega 3, y la velocidad angular, omega 4. Y acá vemos cómo, lo que decíamos antes, se invierte el sentido de rotación, del eje de entrada y del eje de salida. Y en este otro caso vamos a tener lo mismo, pero una circunferencia o una rueda dentro de la otra, donde básicamente vamos a tener la velocidad en el punto de contacto, las velocidades, como hemos dicho, tiene que ser la misma, y la diferencia va a estar básicamente en el hecho de los radios, ¿sí? Los valores de los radios, en el caso de la 2 va a tener este valor, en el caso de la 3 va a tener este valor, y la distancia entre ejes va a ser la diferencia entre estos radios. Entonces, en este caso, la distancia entre ejes, en vez de ser la suma de los radios, va a ser la diferencia de los radios. Entonces, acá, la distancia entre ejes O2, O3, va a ser R2 menos R3. En cambio, acá la distancia entre ejes O2, O3, será la suma de los radios R3, R2. Eso es importante básicamente en el diseño de esto. Habíamos dicho que básicamente este sistema está representado por esta ecuación de relación de transmisión, donde la relación de las velocidades angulares de entrada versus la de salida es inversamente proporcional ¿a quién? A esos segmentos que sobre la línea que une los centros determinaba la normal, común a ambos perfiles, y me definían esos dos segmentos, ¿sí? Que en este caso, esos segmentos están representados por los radios correspondientes de ambas ruedas. Por lo tanto, la relación de transmisión para un par de ruedas de fricción va a ser inversamente proporcional a los radios correspondientes. ¿Cómo vamos a diseñar a este sistema? A este sistema de ruedas. Lo vamos a diseñar, o sea, ustedes piensen que no tienen estas dos ruedas, que tienen un problema de transmitir entre dos ejes, entre dos ejes, y tienen para hacer eso, o sea, transmitir movimiento entre un motor y una bomba que va a elevar agua al tercer piso, por decir una cosa. El motor tiene 1500 vueltas, gira 1500 vueltas y la bomba debe girar a 500 vueltas, ¿sí? Esa sería la situación que tendrían ustedes como diseñadores. Entonces,
Si tienen que, una rueda tiene que girar la rueda que va a estar conectada al motor va a girar a 1500 vueltas, y la otra que va a estar conectada a la bomba, que es la parte resistiva nuestra, tiene que girar a 500, eso significa que ya ustedes están contando con uno de los parámetros de diseño. ¿Cuáles son esos parámetros de diseño? Las velocidades angulares del conductor y del conducido. Por lo tanto, tienen ¿qué cosa? La relación de transmisión, omega 2 sobre omega 3. Entonces, lo que deberían encontrar son, ¿qué cosa? Los radios de los dos elementos, de las dos ruedas, que van a permitir cumplir con esa relación de transmisión. Ustedes, bajo este conocimiento y el hecho de que la relación de velocidades es inversamente proporcional a los radios, podrían a través de esta ecuación darle valor a uno de los radios y encontrar el otro. El tema con esto, y como diseñadores, es que esto tiende a ser una forma en la que van a tener que tantear. O sea, ustedes les dan un valor a y les va a resultar un valor de este otro radio. O sea, le dan el valor a una de las ruedas y van a obtener el del otro. Pero ustedes tienen que ver como diseñadores que estas dos ruedas, lo que les va a resultar, los tamaños que van a resultar de estas dos ruedas, que van a estar en función de esta relación de transmisión que deben cumplir, les va a dar un tamaño que tal vez físicamente en el espacio que ustedes tienen para colocarlas, posiblemente no entren. Entonces, una forma, eso los va a obligar a volver a recalcular, dar otro valor a R3 para encontrar otro valor de R2. Entonces, para no hacer esto, lo que normalmente el diseñador se da para evitar esta situación es, en vez de darse un radio, se da la distancia entre ejes. Entonces, por eso es que acá tenemos como parámetros de diseño las velocidades angulares, que esto va a ser una necesidad, y luego el diseñador elige darse la distancia entre ejes. Al darse la distancia entre ejes, él de esa manera tiene mejor posibilidades de manejar los tamaños de las dos ruedas que van a obtenerse para que cumplan con una determinada relación de transmisión. Bien, en función de eso, entonces en esta ecuación que ustedes plantean, vamos a tener una ecuación donde vamos a tener dos incógnitas, que son los radios. Pero, ¿qué otra ecuación van a tener para poder resolver el problema? Y la que tiene que ver con la relación que hay entre los radios y la distancia entre ejes. Supongamos que estamos en el caso de ruedas exteriores. Si estamos en el caso de ruedas exteriores, la suma de los radios va a ser igual a la distancia entre ejes. De lo cual despejaremos a alguno de los dos radios, por ejemplo, el radio R3, lo despejamos en función de la distancia entre ejes y del otro radio. O sea, que lo que estamos haciendo es eliminar una de nuestras incógnitas. Por lo tanto, reemplazamos el valor de R3 en esta ecuación, tenemos esta relación, haremos pasajes de término, lo que estamos haciendo es hacer del numerador para que de esa manera obtengamos el valor de la distancia entre ejes dividido en el radio menos 1, y finalmente podemos despejar el radio R2, como lo hemos hecho acá, en función de ¿quién? De la distancia entre ejes y de la relación de transmisión. Entonces, una vez calculado uno de los radios, podemos calcular el otro radio a través de esta ecuación.
La diferencia entre ruedas de fricción externas e internas, básicamente en cuanto a la ecuación que nos permite el cálculo, es un signo, ¿sí? Fíjense que la única diferencia entre esta ecuación y esta ecuación es el hecho de que acá tengo un signo más y acá tengo un signo menos. ¿De dónde surge esto? Y de que acá la distancia entre ejes es la suma de los dos radios y acá la distancia entre ejes es la diferencia de los dos radios. Pero el desarrollo es exactamente lo mismo. ¿Qué nos va a permitir esto? De vuelta, nos va a permitir dimensionar este sistema mecánico para cumplir con una determinada relación de transmisión y una determinada distancia entre ejes. Esto también es pregunta de parcial, o de cualquier cuestionario que podamos hacer. El tema de ruedas de fricción o del cálculo, este cálculo del diseño de un par de ruedas de fricción es importante no solamente para ruedas de fricción, sino